Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Corría la madrugada del 22 de febrero de 2021 y la familia de Paula Andrea Martínez estaba completamente desconsolada. Ya habían transcurrido 16 horas desde que la joven salió de su casa ubicada en Bucaramanga, Colombia. Fue a realizar unas prácticas como estudiante de medicina en el Hospital Universitario de Santander, pero jamás regresó. Difundieron fotos de su cara en las redes sociales, rogando que apareciera. Tristemente, a las 8 de la mañana, las esperanzas terminaron. Los obreros de la obra en construcción, llamada City Center, propiedad de la empresa Marval S.A., se encontraban realizando sus labores cuando vieron una escena completamente tétrica. Entre los escombros yacía el cuerpo de una joven, aún con su uniforme de profesional de la salud. A primera vista, podían notar que había sufrido una caída desde uno de los pisos más altos, que rondaban por el número 20. Se comunicaron con las autoridades, quienes se desplazaron hacia la carrera 28 con calle 66 del sector de la Puerta del Sol. Horas después, se confirmó que el cuerpo pertenecía nada más ni nada menos que a Paula Andrea. ¿Había subido hasta lo más alto del complejo para quitarse la vida? ¿O alguien la había empujado al vacío? Un caso que paralizó a Colombia y al día de hoy mantiene más interrogantes que respuestas. El Criminalista Nocturno. Paula Andrea Martínez Rojas nació el 31 de octubre de 1996 en Colombia. Desde muy joven, se caracterizó por ser una persona sonriente, que siempre tenía una palabra de aliento para los demás. Tanto era su deseo por ayudar a la sociedad, que cuando llegó a la adultez, se anotó en la carrera de medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Allí consiguió uno de los mejores promedios, al punto en que fue admitida para terminar sus estudios en la Facultad de Medicina, perteneciente a la Universidad de Antioquia. Esto fue una gran noticia para Paula, ya que pocos estudiantes conseguían cupo en aquella institución. Todos sus compañeros y profesores se alegraron por ella, resaltaban lo dedicada y comprometida que era y aseguraban que era una excelente profesional. Para el 1 de diciembre de 2020, Paula Andrea tenía ya 24 años y se encontraba cursando su último año de la carrera y había decidido que su especialización sería cirugía pediátrica. Fue entonces cuando consiguió otro logro. La aceptaron para realizar parte de su internado en el Hospital Universitario de Santander, en el área que le interesaba. Comenzó sus prácticas, muy ilusionada. Las mismas eran de lunes a domingo, lo cual casi no le quedaba tiempo para tener vida social. Pero a Paula Andrea no le importaba. Lo que realmente quería era convertirse en médica. Tristemente, sus sueños le fueron arrebatados. El domingo 21 de febrero de 2021 comenzó como cualquier otro día en la vida de Paula Andrea. A las 4:30 de la tarde, solicitó un servicio de transporte en una plataforma para que la llevara hasta su lugar de trabajo, ubicado en la carrera 33 con calle 32 de Bucaramanga. La joven se despidió de sus familiares y se subió al vehículo con total normalidad. Sin embargo, nunca avisó que llegó a destino. Las horas pasaron y sus parientes comenzaron a impacientarse. Llamaron al Hospital Universitario de Santander para preguntar por su paradero. La respuesta de la clínica fue por demás preocupante. No se había registrado la entrada de la chica. Sus allegados no daban crédito de lo que sucedía. No entendían dónde podía estar la joven si no estaba cumpliendo su turno. Rápidamente, publicaron una imagen de ella en redes sociales, donde se le podía ver sonriendo con un vestido negro, tacones marrones y el pelo lacio.
En el texto decían que estaba desaparecida y que si alguien tenía información sobre su paradero, se comunicasen con ellos. La noticia corrió rápido. Al cabo de unas horas no eran solo los familiares y amigos de Paula Andrea quienes estaban preocupados, sino todo el municipio de Bucaramanga. Pero la búsqueda duró poco, ya que tan solo unas horas después recibieron una desoladora noticia. A las 8 de la mañana del día siguiente, a casi 16 horas de la desaparición de Paula, ocurrió el hallazgo. Los trabajadores de la obra en construcción, llamada City Center, propiedad de la empresa Marval S.A., ubicada en la ciudad de Bucaramanga, se encontraban realizando sus labores cuando lo que vieron les quitó la respiración. El cuerpo sin vida de una joven yacía entre los escombros. Aún conservaba puesto su uniforme de trabajadora de la salud. De inmediato, se comunicaron con las autoridades, quienes se desplazaron hacia la carrera 28, con calle 66, del sector de la Puerta del Sol. Al llegar, notaron que al lado del cuerpo había un celular iPhone y papeles de citas con pacientes. También estaba el documento de la muchacha, el cual ayudó a identificarla rápidamente. Se trataba nada más ni nada menos que de Paula. Minutos después, se toparon con sus zapatos, tirados en la calle. Al levantarlos, los agentes advirtieron algo horroroso. Dentro, había parte del hueso del talón de la chica. Finalmente, se apersonaron los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Su objetivo era efectuar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias para esclarecer el hecho. No tardaron en teorizar que Paula se había arrojado desde las alturas del edificio. Su teoría apuntaba a que la joven ingresó en la obra y subió hasta el piso 29 de la construcción para quitarse la vida. La familia de la joven estaba completamente indignada con esta versión de los hechos. Aseguraban que la chica no tenía intenciones ni motivos para hacerse daño. Resaltaron que era una persona muy apasionada por su carrera, que estaba a punto de recibirse. Además, les parecía poco probable que alguien cuyo objetivo era salvar vidas hubiese querido quitarse la suya. Por último, resultaba muy extraño que Paula hubiera logrado entrar en el edificio y subir hasta el punto más alto sin conocer el espacio. La otra hipótesis que se manejaba era que alguien podría haberla empujado al vacío y luego huido. No obstante, los agentes no veían plausible la posibilidad de un asesinato. El brigadier general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, habló con los medios de comunicación para dar una versión bastante subjetiva sobre el deceso de Paula Andrea. Manifestó que se trataba de un caso trágico, donde una persona que no tenía nada que ver con la actividad de construcción subió al piso 29 para lanzarse al vacío. Luego indicó que desde su departamento lamentaban profundamente la situación y que continuarían investigando. Finalmente resaltó que la hipótesis era que la joven había entrado sola a la edificación y había provocado el incidente. Después de estas declaraciones, los periodistas intentaron respaldar la versión de la policía. Incluso se llegó a comentar que Paula no tenía que trabajar el domingo de su desaparición, hecho que su familia desmintió. No obstante, el último reporte de almuerzo de la joven en el hospital universitario había sido el viernes. Esto indicaba que no habría ido el sábado a cumplir sus turnos. El caso se enrarecía cada vez más y las autoridades hacían poco y nada por desentrañarlo. Mientras tanto, los allegados de la chica exigían se le diera a su pérdida la atención que merecía. Los agentes de la Unidad Móvil de Laboratorio de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía revisaron todas las cámaras de seguridad de la obra. En ninguna cinta se veía el ingreso de Paula. Resultaba por demás sospechoso que ninguna de las cámaras de un complejo tan grande hubiera captado a la mujer. No obstante, la policía continuaba asegurando que Paula Andrea había entrado por voluntad propia a la edificación privada. Las autoridades expresaron que debido a que la obra era más de una manzana y había tan solo un vigilante, la joven podría haber aprovechado cuando éste dejó su puesto para treparse por la reja. Sin embargo, esto no explicaba cómo la joven había podido llegar a uno de los pisos más altos. Debería haber tenido conocimiento del lugar. Esto llevó a otra hipótesis, la posibilidad de que la joven
hubiera visitado la edificación con un grupo de personas para pasar la noche. Probablemente querían ver la ciudad desde lo más alto. En ese contexto, alguno de sus acompañantes habría aprovechado para quitarle la vida. Pero ninguno de los investigadores tenía algún indicio de quién podría ser esta persona. Esa línea de investigación fue finalmente dejada de lado. Los allegados de Paula tuvieron que salir a pedir por favor que alguien los ayudara a esclarecer el caso. Un amigo manifestó en un comunicado que si la habían visto el día de su desaparición o si sabían algo al respecto, no dudaran en reportarlo. Resaltó lo importante que era continuar con la investigación. La policía y el CTI realizaron un barrido donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven. Tampoco encontraron pistas que los llevaran a algún lado. El proceso no avanzaba y la situación era cada vez más devastadora. Y para ese entonces, los agentes ni siquiera se habían contactado con la empresa de transporte que trasladó a Paula Andrea el día de su deceso. Pero el equipo de soporte hizo su parte. Se contactó con los familiares de la joven para brindarles toda la información respecto al viaje. Fue entonces cuando el conductor dio una información clave para la investigación. Relató que la joven no pidió ir hacia el Hospital Universitario de Santander, sino al Hospital Psiquiátrico San Camilo, ubicado en la calle 45. Luego de dejar a Paula Andrea en destino, el chofer no volvió a saber de ella. No obstante, en aquella clínica tampoco había registros de su ingreso. Resultaba por demás extraño que si Paula hubiera sido dejada en San Camilo, hubiera aparecido horas después a 3 kilómetros de distancia en la Puerta del Sol. Muchos medios de comunicación se agarraron de este dato para especular que Paula estaba recibiendo terapia a escondidas de su familia. Esto avalaba la hipótesis de que se había quitado la vida. Luego de comentarles sobre el viaje, la empresa de transporte no tenía más información para aportar. Les dijeron a los Martínez Rojas que se encontraban disponibles para cualquier información que requiriesen. Mientras tanto, el comportamiento de Marval S.A., la empresa que estaba a cargo de la obra donde apareció el cuerpo de Paula Andrea, era muy diferente. La compañía pertenecía a un grupo muy importante en Colombia. Si bien tenían una gran presencia en el ámbito privado, era también una de las organizaciones más contratadas por el gobierno nacional para realizar proyectos de construcción. Además, era una de las mayores urbanizadoras del país, teniendo negocios inmobiliarios en todo el territorio nacional. Fueron los encargados de construir más de 1,000 viviendas nuevas y reconstruir 877 en las islas de Provincia y Santa Catalina. También participaron activamente en la edificación de un parque acuático sobre la zona de influencia de una represa. Construyeron más de 30 proyectos propios, 27 patrimonios autónomos y conformaron importantes consorcios. A pesar de ser una organización de tal magnitud, no parecían tener interés alguno en indagar en lo que había pasado dentro de sus propias instalaciones. Algunos medios apuntaron que Marvel S.A. podría ser una de las directas responsables de lo que sucedió con Paula Andrea, pero a ellos no les importó en absoluto. Sin embargo, no pasaba lo mismo con la sociedad colombiana. El 8 de marzo de 2021, una multitud se reunió en las afueras del complejo de apartamentos ubicada en el sector de la Puerta del Sol para rendirle homenaje a la joven. Exigieron a las autoridades que se avanzara más rápido con la investigación. Pero lejos de cumplir con esto, la fiscalía continuó teniendo comportamientos extraños con los Martínez Rojas. El día del hallazgo, la policía le había entregado a la familia de Paula Andrea los zapatos que ella llevaba puestos la madrugada que falleció. No obstante, al dárselos, les dijeron que estos habían sido encontrados fuera del edificio, lejos de donde estaba el cuerpo. Era muy extraño que no hubieran sido confiscados para ser analizados como pruebas. Al haberse hallado en una obra en construcción, lo esperable era que hubiesen dejado huellas en el cemento o la arena. Sin embargo, no se les sometió a pruebas de ADN, ni tampoco se llevó a cabo un registro minucioso del terreno. Los detectives tampoco averiguaron si las huellas de calzado estaban presentes en las escaleras de la edificación. Esto hubiera ayudado a saber dónde comenzaba el rastro de Paula y dónde terminaba. Para ese entonces, la familia de la joven ya manejaba la hipótesis de que no había entrado con vida al complejo, mucho menos por voluntad propia.
El hecho de que dentro de los zapatos se hubiera hallado parte del hueso del talón de la chica reforzaba la teoría de que la muchacha había sufrido un ataque. Probablemente este había sucedido en la calle y luego el asesino la había trasladado hacia dentro de la obra. Días después del hallazgo, la fiscalía se presentó en la casa de los Martínez Rojas y le solicitó la devolución de los zapatos. No obstante, para ese momento el calzado ya había sido manipulado por muchas personas y lavado. Si en algún momento había pruebas allí, ya no estaban. Y como si las dudas en torno a los zapatos no fueran suficientes, aparecieron nuevas interrogantes respecto a la necropsia. Con el pasar de los meses, comenzaron a surgir algunas incógnitas respecto al informe pericial del fallecimiento de Paula. La causa del deceso parecía ser por un politraumatismo contundente por caída de altura. No obstante, los forenses concluyeron que la información recabada no era suficiente para determinar la razón definitiva. En julio de 2021, se realizó un reportaje donde se cuestionaban los resultados de la necropsia. Se resaltaba que estos no eran consecuentes con las heridas que tiene una persona al sufrir una caída de un edificio con una altura superior a 20 pisos. Primero, era imposible que Paula Andrea no hubiera sufrido una fractura en la bóveda craneana ni en la base del cráneo. No obstante, sí le fue encontrada una hemorragia subgaleal en esa parte de la cabeza, la cual no correspondía con el tipo de deceso. Si su cuerpo hubiera golpeado contra el suelo, la joven debería haber presentado una hemorragia epidural, subdural y subaracnoidea, ya que las mismas se producen precisamente por un traumatismo. Tampoco tenía ninguna fractura en el anillo pélvico ni en la columna lumbosacra. Los médicos forenses no dieron ninguna explicación para esto. Por otro lado, no tenía ningún sentido de que Paula se rompiera las costillas, se fracturara el tercio lateral de la clavícula y estallasen sus órganos internos, pero no se rompiera ni un solo hueso de su cara. Si se tenía en cuenta el procedimiento criminalístico, las incógnitas eran aún más. En la necropsia, figuraba que la chica tuvo una fractura de huesos en su talón, que rompió tejidos y atravesó la piel. Esto parecía signo de un ataque directo, más que de una caída. Los meses pasaban y la fiscalía no se disponía ni siquiera a buscar a un sospechoso. Si bien los familiares ya apuntaban a la posibilidad de un asesinato, no tenían ninguna pista sobre quién podría haber querido hacerle daño a Paula Andrea, hasta que apareció alguien con un comportamiento algo particular. Jonathan Rueda Lara, el exnovio de Paula, se comunicó con la familia de la joven para contarle sobre una conversación extraña que había tenido semanas atrás. La misma había sido con Giancarlo Vesga Negrelli, uno de sus mejores amigos. El joven provenía de una familia de renombre. Era hijo de la abogada Soledad Negrelli Ordóñez, quien ejercía como notaria primera de Moniquirá. También había trabajado en la notaría tercera de Bucaramanga. Su padre, por otro lado, era el arquitecto Eduard Vesga Mujica, uno de los propietarios de la empresa Construbem. Giancarlo estudiaba ingeniería civil en la Universidad Industrial de Santander. A pesar de no haber terminado sus estudios, ya tenía domiciliada una empresa de su propiedad, denominada Universal de Servicios y Suministros de Ingeniería, USING. No obstante, su objetivo era terminar la carrera. Para el año 2021, se encontraba haciendo su práctica empresarial en la obra en construcción de propiedad de la empresa Marvel S.A., la misma donde encontraron sin vida a Paula Andrea. Unos días después del hallazgo, Giancarlo visitó a Jonathan para mostrarle algo con lo que se había topado en el complejo. Se trataba de un prendedor que el joven le regaló a Paula cuando eran pareja, en enero de 2020. Según el relato del estudiante de ingeniería, el prendedor se le había pegado en el zapato mientras trabajaba en el interior de la obra en construcción. Jonathan dudó en quedarse con él. Giancarlo le dijo que era un bonito recuerdo y que lo mejor era conservarlo. Su amigo terminó aceptando. Sin embargo, con el correr de las semanas, este hecho le comenzó a parecer cada vez más sospechoso. Le llamaba la atención que Giancarlo recordase el obsequio que él le había hecho a su exnovia y que estuviera tan seguro que era de ella. Al escuchar el relato de Jonathan, la familia de Paula Andrea decidió comunicarse con la fiscalía, pero para su sorpresa, no se interrogó a Giancarlo.
Quizás la posición social en la que se encontraba el muchacho lo ayudó a zafarse de la visita a la comisaría, o tal vez los policías realmente no veían una conexión entre estos hechos y el crimen. Esta pregunta se sumó a tantas otras del caso, que cada vez parecía más lejos de cerrarse. Pero antes de que todo interés político por el deceso de Paula desapareciera, una nueva persona apareció en escena. Se trataba de un conocido de la joven. Se acercó a las autoridades y les pidió brindar una declaración. En la misma, relató que el viernes previo a la desaparición de la chica, se encontraba en el estacionamiento del Hospital Universitario de Santander cuando notó una situación preocupante. Paula estaba llorando desconsoladamente mientras miraba a su celular. El muchacho se acercó a ella para preguntarle si estaba bien. La joven contestó que estaba triste por cosas de la vida. No quiso contarle el motivo, pero antes de marcharse, le dijo que no la volvería a ver por aquel lugar. Desde entonces, el muchacho no dejó de pensar en esto. Se le ocurrieron decenas de escenarios posibles. Por un lado, Paula podría haber tenido un inconveniente con una persona, y por esto lloraba mirando su móvil. Por el otro, esa última frase que la escuchó decir, quizás habría sido un pedido de ayuda, y realmente estaba planeando quitarse la vida. Para sorpresa de todos, menos de los Martínez Rojas, esta línea de investigación tampoco se siguió, y es así como al día de hoy, el caso está más plagado de preguntas que de respuestas. Los familiares de Paula aún se preguntan qué pasó entre las 4 de la tarde, hora que salió de su casa, y las 7 de la mañana, cuando fue encontrado su cuerpo. Ni siquiera les han dicho en qué momento aproximadamente se había producido su fallecimiento. Tampoco se ha esclarecido cómo sabría Paula dónde estaba exactamente el punto fijo del edificio para poder subir hasta los pisos más altos. También se preguntan si la joven tenía algún conocimiento de la obra en construcción o no había estado nunca allí. Y por último, siguen cuestionando si Paula Andrea ingresó sola al complejo de apartamentos ubicado en el sector de la Puerta del Sol. Algo en su corazón le sigue diciendo que la joven no llegó con vida al lugar. Las autoridades no han informado cuáles son las razones para no avanzar en la investigación. No obstante, algunos medios de comunicación teorizan que la desidia podría tener algo que ver con que el asesor del director seccional de Fiscalías de Santander haya sido uno de los abogados de Marvel S.A. durante muchos años. Al día de hoy, conserva una estrecha relación con la empresa, la misma que continúa sin pronunciarse respecto al caso de Paula Andrea. Los Martínez Rojas necesitan respuestas para poder cerrar la herida y continuar con su vida, pero no son solo los únicos. Toda la sociedad de Bucaramanga y gran parte de Colombia exigen justicia en el caso. Continúa utilizándose el hashtag Justicia por Paula Andrea, con la esperanza de que el gobierno escuche la voz del pueblo. Cientos de personas siguen realizando vigilias para exigir respuestas. Las organizaciones de mujeres de Santander se han cargado la lucha al hombro ante un Estado ausente. Ya han pasado casi 3 años desde la pérdida de Paula y todavía no hay ni siquiera un sospechoso. Lo que pasó el 22 de febrero de 2021 aún es un misterio sin develar, pero la ausencia de la joven se hará cada vez más notoria. El pueblo de Bucaramanga no dejará que el fallecimiento de una estudiante con un futuro tan prometedor quede impune. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.